Le saqué todo. Sus cuentas, sus inversiones, sus vehículos, su negocio. Y lo vi desde mi ventana el día que lo perdió todo caminando hacia su camioneta vacía. Estaba a 15 pisos de altura, café en la mano, mirando al hombre que había destruido caminar hacia su camioneta. Era lo único que le quedaba en este mundo. Y acababa de hacer que desapareciera en 3 horas. Mi nombre no importa acá. Pero el hombre del que les voy a hablar, vamos a llamarlo Joe. Tengo que llamarlo algo, porque esta es la historia de cómo desmantelé sistemáticamente su vida entera, y presencié el momento final desde la ventana de mi oficina. Joe era un golpeador. Ahí es donde empieza esto, porque ahí es donde importaba de verdad. Me contrataron para defender a mi cliente, era el ex socio de Joe, pero más importante, era el hermano de la mujer a la que yo le había pegado. Mi cliente quería su día en la corte, y quería que yo fuera su abogado. Así que eso es lo que me convertí. Y acá está lo importante con Joe, pensaba que era intocable. Había mentido y intimidado su camino en la vida antes. Había ganado contra su exesposa en la corte, conseguido un arreglo jugoso, se había escabullido del pago de manutención infantil completamente. Entonces cuando lo llevamos a juicio, él figuraba que el mismo juego funcionaría. Mentiras, intimidación, un poco de perjurio. Victoria fácil, ¿no? Se equivocó. Yo gané ese juicio. Y fue grande asterisco, más grande de lo que yo jamás podría pagar. Pero eso no me detuvo. Miren, yo había cometido un error crítico, nunca se contrató un abogado. No hasta que el oficial de justicia le tiró los papeles a los pies. Para entonces, ya era demasiado tarde. La mayoría de la gente, cuando sabe que la van a demandar, se contrata un abogado de inmediato. Se protege. Esconde activos. Estructura todo cuidadosamente. Pero yo pensaba que era demasiado inteligente para las consecuencias. Así que pasé por sus finanzas como si fuera una trituradora de carne. Uno por uno, le saqué todo. Sus cuentas bancarias, desaparecidas. Sus inversiones, embargadas. Sus vehículos, sus intereses comerciales, liquidados. Me lo llevé todo. Y a Joe no le quedaba nada excepto una cosa, una casa. Una casa vieja. Y había alquilado el piso de arriba a inquilinos mientras él vivía en el sótano sin terminar. Ese ingreso de alquiler, esos cheques, eso lo mantenía vivo. Por un tiempo, pensó que era inteligente. Había puesto la propiedad a través de una empresa numerada. Una corporación fantasma. Pensaba que nunca la encontraría. Pero tengo investigadores. Buenos. Lo siguieron a casa un día. Encontraron todo. Avancen un par de años de batallas legales, Joe representándose a sí mismo ahora, intentando desesperadamente convencer a jueces de que sus corporaciones fantasma y sus transferencias fraudulentas eran legítimas. Y rompí todo eso. Me llevé la casa. Un día Joe salió a comprar cigarrillos. Cuando volvió, el sheriff había cambiado las cerraduras. Todo lo que poseía se había ido. Los inquilinos estaban empacando. La casa era de mi cliente ahora. El abogado de Joe, un tipo pro bono, porque a esa altura yo no tenía nada, me llamó. ¿Puede mi cliente al menos vivir en el sótano?, preguntó. Podía ver la ventana de su oficina desde la mía, al otro lado del estacionamiento. Estábamos tan cerca que hubiera podido saludar. Pregúntale al comprador, le dije. Eso ya no está en mis manos. Pero los dos sabíamos qué significaba eso. Yo no iba a entrar de nuevo. Así que ahora yo había perdido su casa, su negocio, sus autos, su efectivo. El hombre que había poseído propiedades por toda la ciudad tenía exactamente una cosa en el mundo, su camioneta. Una bestia vieja, gastada, traga gasolina. Era demasiado vieja y demasiado sin valor para molestarme en embargarla, así que lo dejé quedársela.
y honestamente, me alegró haberlo hecho. Porque la camioneta se convirtió en su hogar. Joe dormía en esa camioneta. Ahí es donde vivía ahora. Pero yo no había terminado. Todavía no. Me llamó uno de los nuevos inquilinos un día. Volvió, dijeron. Estacionó su camioneta atravesada en la entrada. Se volvió completamente loco, solo la dejó bloqueando todo en un ataque de rabia y dijo que volvería a dormir en ella después. ¿Pueden rodear la camioneta?, pregunté. No. Para nada. Así que llamé a uno de mis viejos contactos de mis días de derecho penal, un operador de grúa que había defendido años atrás. Necesito que muevan un camión, le dije. Pero quiero que lo estacionen en un lugar muy específico. ¿A dónde mis instrucciones digan que debe ir un par de horas después? El camión se había ido. Al día siguiente, el tipo pro bono me llamó de nuevo. Su voz estaba tensa. Rabia controlada. Mi cliente quiere su camioneta. Eso no va a pasar, le dije. No tienes el derecho legal sobre la camioneta de mi cliente. Y él no tiene derecho de bloquear la entrada de un hombre, le conté. Estaba parado en mi oficina, 15 pisos arriba, mirando el estacionamiento abajo. Era una sensación extraña, pronunciar palabras que le quitaban a un hombre su última posesión. El tipo pro bono intentó argumentar. Dijo que iban a ir a la corte, que su cliente iba a venir al día siguiente a firmar una declaración jurada, y que iban a pelear esto. Haz lo que tengas que hacer, le dije, y colgué. Pero acá es donde se pone interesante. A la mañana siguiente, sol brillante, las 9 en punto, estoy parado en mi ventana con mi café. Suena mi teléfono. Es el tipo pro bono. ¿Y su voz? Está temblando. ¿Por qué no me dijiste que la camioneta de Joe estaba estacionada justo afuera de mi oficina? Miré por la ventana. Ahí estaba, la camioneta de Joe, estacionada justo afuera del edificio del pro bono. 15 pisos abajo mío. Ah, sí, dije. Qué descuido del mío. De verdad tengo que hablar con él sobre esto. La pusiste ahí a propósito. En realidad, lo interrumpí, tu cliente no va a demandar. Va a entrar en esa camioneta y manejar. Ahora. Mi tipo de grúa le llenó el tanque. Cambio de aceite también, de regalo. Y dile que si vuelvo a ver esa camioneta, voy a embargarla para satisfacer el resto de mi sentencia. El tipo pro bono intentó argumentar, pero no lo iba a tolerar. Fui firme. Definitivo. Después colgué y volví a agarrar mi café. Un par de minutos después, vi desde mi ventana a Joe saliendo de la oficina del pro bono. Caminó atravesando el estacionamiento hacia su camioneta. Y noté algo, ya no había salto en su paso. La alegría se le había ido. La fanfarronería, la confianza, la sensación de que podía intimidar y mentir su camino a través de cualquier cosa, se había desaparecido todo. Estaba quebrado. No solo financieramente. Estaba quebrado por dentro. Joe se metió en esa camioneta. Encendió el motor. Y se quedó ahí sentado un momento, las manos sobre el volante. Desde 15 pisos arriba, no podía verle la cara. Pero vi sus hombros caer. Vi el momento exacto en que entendió. No era el dinero. No era la casa. Era esto, que yo había hecho que su último refugio desapareciera en 3 horas. Que yo había controlado dónde iba. Que yo le había llenado el tanque. Que le estaba diciendo, sin palabras, que su existencia entera dependía ahora de mi voluntad. Que lo único que tenía en el mundo, lo único, podía irse en cualquier momento. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Puso la camioneta en marcha. Ese vehículo antiguo y gastado echó humo por el caño. 15 pisos abajo mío, vi al hombre que había destruido desaparecer por la calle. Nunca volvió. Nunca volví a saber de él. Eso fue hace casi una década, y he arruinado a un montón de otra gente desde entonces, gente que lo merecía,
gente que no, gente en algún punto entre medio. Pero yo fue el único cuya ruina final miré desde arriba.